Quiero agradecer a los señores de la mesa que este año nos acompañan. Don Guillermo Petersen Guitarte, el coordinador de salud mental de la Comunidad de Madrid. Don José Soto Bonel, el director gerente del Hospital Clínico de San Carlos. Don Fernando Garrido Tomé, director de Acción Social de la Fundación MAFRE, y al doctor Francisco Feré Navarrete, jefe de servicio de psiquiatría del Hospital Gregorio Marañón y miembro de honor de la Fundación Educación Activa. Y gracias especialmente a todos por su fidelidad para con la fundación que presido. Al Hospital Clínico San Carlos, que nos acoge tan generosamente, a la Oficina Regional de Coordinación de Salud Mental de la Comunidad de Madrid, que nos ha apoyado en todos estos años, y a todos los colaboradores, la Fundación MAFRE, la Fundación Telefónica, LII, Shire y Rovi. Y, por supuesto, todos los voluntarios, a todos ellos gracias por su profesionalidad y a todos ustedes por su fiel asistencia. Me siento orgulloso de presidir esta jornada, ya que en estos 15 años hemos ayudado a muchas familias. Y tengo que mencionar el proyecto que llevamos a cabo gracias a la Fundación MAFRE, la escuela online sobre trastorno de hiperactividad y déficit de atención. La escuela con los contenidos del prestigioso Dr. Buckley, que ya está funcionando desde hace un año, con unos resultados inmejorables, con la que hemos empezado a llegar a países de Latinoamérica. También quiero resaltar el resultado de la atención profesional online, que ha sido lanzada dentro de este proyecto y que nos ha permitido doblar el número de familias y profesionales asesorados profesionalmente. Esta atención profesional está atendida por una psicóloga clínica que atiende cualquier duda o problema que se les puede presentar en su día a día con los niños, aportando pautas, prácticas para aplicar tanto en el aula como en el hogar. Y tenemos la satisfacción de recibir numerosos mails de felicitaciones por el proyecto. Por último, y dentro de nuestro proyecto de becas Familias sin Recursos, hemos concedido más de 30 becas de evaluación, entrenamiento parental, terapia psicológica y pedagógica, y hemos orientado gratuitamente online a más de 5.000 personas, contando con el nuevo proyecto de atención profesional del que ya les he hablado. También hemos visto crecer el proyecto de formación, habiendo impartido 63 cursos a colegios, universidades y asociaciones de padres. Pues muchas gracias por acompañarnos en todo eso. Y paso a dar la palabra a don Francisco Feré Navarrete. Muchas gracias, presidenta Nora de Liechtenstein. Bueno, vamos a ver, yo estoy en esta mesa por petición de la Fundación Educación Activa. Supongo que lo cuento todos los años, con lo cual supongo que si alguno repite jornada me dirá este señor qué pesado es, que siempre dice lo mismo. Pero es verdad, yo fui el que hace 12 años tuve la suerte de conocer Educación Activa y desde ahí, siempre lo he dicho, se inició una colaboración de la Administración. Entonces, mi responsabilidad era coordinar la salud mental de la Comunidad de Madrid. Se inició una colaboración con Educación Activa que representa una institución que agrupa no solamente a excelentes profesionales que han desarrollado los proyectos que ha apuntado Nora, sino también una actitud de las familias, en este caso de familias de personas que padecen trastorno por déficit de atención, absolutamente colaboradora y leal con la Administración. Y yo siempre lo digo todos los años y lo quiero volver a decir, estamos pues, muy agradecidos en ese sentido. Los años han pasado, yo ya no estoy en esa situación, mis
situación actual me dedico a otras cosas, pero incluso dedicándome a otras cosas, el trastorno por déficit de atención es una patología que de una u otra manera aparece en nuestra práctica clínica diaria. Concretamente, nosotros tenemos una unidad de trastorno de conducta alimentaria y la asociación en chicas de un déficit de atención con un trastorno de conducta alimentaria es bastante más prevalente de lo que creíamos y tiene consecuencias para su evolución, con lo cual quiero decir con esto que, bueno, que el trastorno de déficit de atención no solamente nos compete a las personas que estamos aquí interesados de una u otra manera en esta patología, sino que en mucha de la clínica psiquiátrica esta patología ha de ser tenida en cuenta y los médicos y los psicólogos han de saber que esto es un reto, hagan o traten los pacientes que traten, porque su comorbilidad es bastante importante. Y digo que los tiempos pasan y en los últimos 2 años estoy implicado en lo que es una actividad del Ministerio de Sanidad. El Ministerio de Sanidad, como todos ustedes saben, pues en un país donde están transferidas a la sanidad a todas las comunidades autónomas, pues tiene una misión fundamentalmente de coordinación, de intentar consensuar, pero una misión muy importante, y es que todos los españoles puedan acceder a los mismos servicios independientemente de donde vivan. Para eso, insisto, dentro de sus posibilidades, que no son de ejecución directa, creó lo que se llaman las estrategias. Las estrategias, hay estrategias del SIDA, estrategias de la enfermedad cardiovascular, de la cronicidad, de muchas, digamos, áreas de la salud. Y hay una estrategia que es la de salud mental. Entonces, desde hace pues 2 años, 1 año y medio, 2 años casi, yo, junto con el doctor Carlos Mur y el profesor Enrique Echeverúa, pues somos los coordinadores científicos de esa estrategia. Y lo que nos planteamos básicamente en este periodo fue intentar descubrir qué cosas buenas estaban haciendo en nuestro país en distintas, digamos, retos asistenciales que tiene la psiquiatría y la salud mental e intentar generar pues unos grupos de trabajo que dieran lugar a unos documentos y que eso pudiera ser exportado al resto de las comunidades autónomas y, por lo tanto, pues dar un paso más en torno a esa equidad y accesibilidad. Y, cómo no, el trastorno por déficit de atención no ha sido una excepción. El trastorno por déficit de atención, junto con los trastornos de conducta alimentaria, los trastornos límite de personalidad, el suicidio, los temas de enfermería. Es decir, hay 14 proyectos y uno de ellos es el de trastorno por déficit de atención. Y yo quería anunciar y decir que ese grupo de trabajo, que ha estado compuesto por profesionales de prestigio de todo nuestro país y también de las familias, han estado representadas por don Fulgencio Madrid, si no me equivoco, han desarrollado un trabajo extraordinario, dirigidos por el doctor Quintero, que luego va a intervenir el programa y tendrán ustedes la suerte de escucharle. Y digo que han generado un estupendo documento que supongo que verá la luz ya en 2015, porque estos proyectos han de pasar por Consejo Interterritorial para que todas las comunidades autónomas acepten la aplicación de ello. Y en el caso del trastorno por déficit de atención se han focalizado en 2 cuestiones, fundamentalmente. 1, conseguir que la detección sea precoz, es decir, implicar a los pediatras, entre otras cosas, con el protocolo del niño sano, que consiste en una forma de hacer, digamos, un cribaje, un cribado de las patologías más importantes en estas edades, entre 4 y 6 años, y ahí se propone introducir el despistar también el trastorno por déficit de atención. Creemos que esto es un tema fundamental, que el pediatra se implique en ello, que intervengamos desde esas edades. Y un segundo punto, un segundo objetivo que la estrategia va a desarrollar y que también creo que es fundamental, es tomar conciencia de que esta enfermedad, en un porcentaje muy alto, sigue existiendo en la vida adulta. Por eso ellos lo han llamado transición al adulto, y lo que va a buscar la estrategia en ese sentido es concienciar a los profesionales de la salud para que cuando un paciente que viene ya de pediatría y pasa a la atención de adultos ha recibido el diagnóstico y el tratamiento de esta enfermedad, no caiga en el olvido, sino todo lo contrario, reciba una observación más especial de lo habitual. Y yo creía que era el momento de, además, justo estos días se ha cerrado el documento, con lo cual estamos muy cerca de verlo y, si todo va bien, espero
que a lo largo del año que viene pues sea algo que se empiece a implantar progresivamente en casi todas las comunidades autónomas que tengan a bien asumirlo, que esperamos que sean todas, porque en estos grupos, digamos, se han incluido profesionales de todas las comunidades. Bien, dicho esto, reiterar mi agradecimiento a la eficacia, la profesionalidad y la constancia de Educación Activa en hacer esta jornada. Mi agradecimiento también a la Fundación MAFRE por cómo nos está apoyando, a don Guillermo Petersen, que ahora mismo ostenta el lugar que yo ostenté cuando conocimos Educación Activa, por seguir apoyando estas iniciativas, y, por supuesto, a don José Soto, que es nuestro anfitrión desinteresado desde hace 12 años, y de verdad que le estamos muy agradecidos. Y a ustedes, que todos los años conseguimos casi un récord en este marco. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Paco. Ahora doy la palabra a don Fernando Garrido Tomé. Muy bien. Fernando. Muchas gracias. Buenos días a todos y muchas gracias por acompañarnos un año más en esta jornada. La verdad es que lo primero que tengo que hacer es felicitar a la Fundación Educación Activa. Conseguir llenar este salón durante 12 años consecutivos para un tema tan específico como este es todo un éxito. Nosotros desde Fundación MAFRE empezamos a trabajar con la Fundación Educación Activa hace 3 años y la verdad es que el resultado no puede ser más fructífero. Comentaba la presidenta de la Fundación la plataforma online que tenemos en la web compartida entre las dos fundaciones, Fundación MAFRE y Fundación Educación Activa, que se empezó a fraguar eso hace 3 años en unas jornadas como esta, al finalizar unas jornadas como esta, y el resultado hoy es una plataforma de información donde acceden mensualmente más de 5.000 personas. Es decir, que estamos con el resultado del trabajo de los profesionales como los que nos van a acompañar en esta jornada, estamos llegando a ayudar a 5.000 familias con información, con noticias, con pautas de comportamiento para cómo tratar este trastorno. Para Fundación MAFRE creemos que es fundamental este tipo de proyectos. Comentaba Paco que la sanidad es una de las competencias transferidas a las comunidades autónomas, que la Administración central pues solo tiene una parte y un papel dentro de la actual sanidad. En el actual estado de bienestar, donde los presupuestos son cada vez más limitados, donde el gasto público tiene que estar cada vez más ajustado, desde Fundación MAFRE lo que creemos es que es responsabilidad de todos ayudar a los que más lo necesitan. Es verdad que la Administración no puede olvidar su papel fundamental, es verdad que las distintas administraciones tienen que llegar a todos con un sistema sanitario básico de calidad, pero también es verdad que hay determinadas asistencias, determinados apoyos que hoy en día no tiene por qué cubrir las administraciones públicas. Y es responsabilidad de todos poder llegar, atender, ayudar a las familias que más lo necesitan. Desde Fundación MAFRE, esa es nuestra filosofía y esa es la filosofía del acuerdo con Fundación Educación Activa, ¿no? Colaborar en un problema como este, en un trastorno de comportamiento como este, colaborar con las administraciones públicas para llegar a aquellas familias que más lo necesitan con información que les ayude a atender, a tratar y a avanzar en cómo comportarse, cómo atender a personas con este tipo de trastorno. El monográfico de esta jornada no puede estar más en boga, no puede estar más en actualidad. Hoy en día se escriben artículos de todo tipo sobre el déficit de atención, la hiperactividad, y se escribe de forma gratuita. La verdad es que con un nivel bastante escaso la mayoría de las ocasiones. Lo que vamos a tener hoy aquí, el nivel de los profesionales que vamos a tener aquí, yo creo que es espectacular y que va a poner mucha luz en un tema, bueno, pues que es un gran desconocido, ¿no? El crecimiento de los niños, no solo hay niños con déficit de atención y hiperactividad, hay adolescentes, se hacen mayores, hay adultos y, por desgracia, muchos no lo saben. Entonces, lo que pretendemos en esta jornada es poner un poquito de luz sobre el tema, que grandes profesionales, probablemente los mejores hoy en día sobre este tema, pongan un poquito de luz y ayuden a todos ustedes y a los que a través de Internet van a seguir esta jornada, les ayuden a
a tener un poquito más de información y un poquito más de información de calidad. Nada más, por mi parte, agradecerles a todos su presencia, que sea de provecho la jornada de hoy y felicitar a Educación Activa un año más por volver a llenar el salón de actos del Clínico. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Fernando. Ahora doy la palabra a don José Soto Bonel. Muchas gracias, Alteza. Queridos compañeros de mesa, queridos asistentes, doctora Reneses, jefa de servicio de psiquiatría de nuestro hospital, profesionales de salud, familias, pacientes. Bienvenidos al Hospital Clínico San Carlos otra vez. Muchas gracias, Fundación Educación Activa, porque otra vez pensáis que esta institución de salud podía ser el marco para debatir cosas importantes de salud. 3 mensajes de parte del Hospital Clínico, solamente a ustedes que hoy se reúnen aquí con nosotros. Primero, en esta enfermedad descubierta hace poco, como enfermedad, catalogada como enfermedad hace poco. Yo era pequeñito, iba a la escuela, nadie hablaba de trastornos de déficit de atención e hiperactividad, solo de niños revoltosos, problemáticos, solo de eso se hablaba, y nadie catalogaba como enfermos a esos niños. Ahora sí, gracias a la investigación en conductas, gracias a la investigación en organización social, gracias a la investigación en salud, puesto que la salud depende mucho más de la organización social que de los servicios sanitarios. Es más importante el papel de los maestros, de los colegios, en esta patología que de los médicos. Los médicos y los profesionales sanitarios entramos después. Primero, como se ha comentado aquí, entran el sistema educativo, por ejemplo. Pero también es importante la familia. ¿En qué tipo de familia se desenvuelve uno? También es importante dónde vive, dónde nace, a qué se dedica sus padres, a qué se dedica, a qué se quiere dedicar él. ¿Cómo es eso? Eso que llamamos los determinantes sociales de la salud es mucho más importante que nosotros. La Fundación Educación Activa ha promovido, en este caso también junto a la Fundación Mafre, ha promovido investigación, aportaciones al debate sobre determinantes sociales de esta enfermedad. Y eso es muy importante, porque ni la hubiéramos catalogado como enfermedad, siquiera. Si no hubiera sido así. Encima ahora estamos dando una vuelta de tuerca a esto. Y estamos empezando a considerar a ver si va a ser una enfermedad crónica, que no va a durar toda la vida. De eso van a hablar aquí ustedes. Algunos autores han calificado las enfermedades crónicas como la pandemia de la civilización del siglo XXI. Eso sí nos va a cambiar el sistema sanitario profundamente, muchísimo, muchísimo. Tendremos que pensar en que no actuamos los hospitales y los centros de salud solamente para curar enfermedades como hace 50 años pensábamos. Solo esa era nuestra misión, esa. Ahora nuestra misión es mantener las enfermedades en estado latente, diríamos, durante cada vez más toda la vida. Y que nadie muera de esto. Y que nadie se nos suicide por esto. Y que nadie. El reto de la cronicidad ha originado movimientos de las decisiones de las administraciones y del sistema de salud en forma de estrategias. El doctor Ferre ha mencionado la Estrategia Nacional de Salud Mental, en la que una de sus líneas se marca aquí. También hay estrategias de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que ayer realizábamos en este mismo auditorio otra reflexión, estrategias de la diabetes, todo tipo de patologías crónicas, del cáncer,
Estrategia del cáncer. Ayer acudíamos también, presentábamos en la Comunidad de Madrid un programa de detección precoz del cáncer colorectal. Y se anunciaba que después vendría otro de detección precoz del cáncer de cervix. El cáncer de mama ya no es igual a muerte, ya es etcétera. Es decir, mantenemos patologías latentes toda la vida, pero hacemos que los que antes eran enfermos, que los invalidábamos, que los ahora son personas activas, que están aportando a la sociedad todo lo propio de su salud cronificada, pero salud. Segundo mensaje, la salud es relevante para la sociedad. Las personas sanas aportan mucho más empuje al progreso social. Y, por tanto, es muy relevante que las personas sanas sean sanas desde niños y que aporten convencidos todo su potencial a la sociedad. Y los niños que nosotros abandonábamos por ser rebeldes cuando yo era pequeñito e iba a la escuela, pues pueden ser líderes sociales. Pueden impulsarnos a todos. ¿Por qué no? Si solo es, dicen ustedes los profesionales sanitarios, yo soy economista, entiendo un poco esto, dicen ustedes que si solo es cuestión de seguirles, ajustarles una medicación, revisarles, etcétera, qué fácil es. Pero qué fácil es involucrar a la sociedad cuando se trata de sus hijos. Y qué difícil es involucrar a la sociedad cuando se trata de los hijos de otros. Esa es la mentalización que ustedes como fundación están haciendo y la sociedad se lo va a agradecer porque aportan oportunidades para el progreso social. Porque estos niños, yo los que conozco, los que eran rebeldes, en mi época, que ahora son adultos como yo, avanzados, muchos son líderes sociales. Muchos tienen un potencial que les han descubierto ustedes enorme. Y tercer mensaje, el Hospital Clínico San Carlos aporta con ustedes todo su conocimiento, su experiencia, su unidad específica en el marco de nuestro Instituto de Salud Mental y continuaremos aportando hasta que ustedes quieran nuestras posibilidades de local y de organización en apoyo. Fátima, hasta que queráis. Nosotros estamos orgullosos de que nos elijáis. Muchas gracias otra vez. Muchísimas gracias por todo eso, José. Pues ahora doy la palabra a don Guillermo Petersen. Muy buenos días a todos, querida presidenta, queridos compañeros de mesa, querida Fátima, queridos ponentes y participantes en la jornada. Bueno, a mí realmente me queda decir pocas cosas. La primera, que reiterar que desde la Oficina de Salud Mental, que como saben está enmarcada en la Dirección General de Atención Especializada, pues vamos a continuar, como no puede ser de otra manera, apoyando a la Fundación Activa con su magnífica iniciativa que ya hoy pues son 12 años. Yo tenía la suerte de estar aquí en los últimos 4 años. El doctor Ferre pues ha hablado del histórico y bueno, y seguramente pues continuará esta trayectoria pues porque está realmente consagrada absolutamente. Verdaderamente el tema que hoy se va a abordar es un tema apasionante, probablemente también controvertido. ¿Qué es lo que pasa? ¿Existe un trastorno de el déficit de atención en el adulto? Bueno, los estudios dicen que sí, que hay la mitad de los niños que presentan un trastorno de déficit de atención e hiperactividad luego van a presentar síntomas en la vida adulta, síntomas quizá menos de hiperactividad, pero sí de impulsividad, sí de déficit de inatención y con una serie de consecuencias para la salud, pues en forma pues de diversos pues de accidentes, de conductas impulsivas, accidentes,
doctor Ferre, que tiene un papel importantísimo. En definitiva, yo no me voy a extender más. Contamos en la red de atención a la salud mental del Servicio Madrileño de Salud con unos profesionales perfectamente formados para detectar y tratar esta enfermedad emergente de los últimos años, e incluso pues auténticos especialistas en la proyección de la enfermedad a lo largo de la vida, como es el profesor Quintero, que va a intervenir hoy en estas jornadas. Nada más, solamente pues desearos pues el máximo éxito en la jornada, eso está garantizado, seguro, y por nuestra parte pues nada más. Muchísimas gracias, Guillermo. Comenzamos entonces con la primera parte del programa científico de hoy. Quiero agradecer a la Fundación Activa su invitación para moderar esta ponencia que va a correr a cargo del doctor Javier Quintero. El doctor Javier Quintero, como todos ustedes saben, le conocerán la mayoría, es jefe de servicio de psiquiatría del Hospital Infanta Leonor de Madrid. Es un psiquiatra con una amplia formación y experiencia en psiquiatría infantil, pero también en psiquiatría del adulto. De hecho, el servicio que dirige integra los dos niveles asistenciales. Es profesor de la Universidad Complutense de Madrid, de Medicina, en el departamento de psiquiatría, profesor de psiquiatría, y además también dirige, es director técnico del grupo de trabajo que ha liderado la estrategia de salud mental, que se intenta el trastorno por déficit de atención dentro de las estrategias del Ministerio de Sanidad que antes hacía referencia al doctor Ferrer en su presentación. Yo no me explico nada más, le voy a dar ahora mismo la palabra y el doctor Quintero nos habla del trastorno por déficit de atención y de actividad a lo largo de la vida. Le hemos pedido que haga su ponencia con la extensión necesaria, pero en la medida de lo posible de unos minutos al final para poder tener un coloquio con la sala de todos ustedes. Adelante. Muchísimas gracias, doctora Reneses. Lo primero que quiero agradecer es a la Fundación Educación Activa y personalmente a Fátima el que me haya vuelto a invitar a compartir con ustedes en un tema que a mí me atrae y me parece especialmente divertido, como es el TDAH. Y digo divertido porque efectivamente es algo a lo que llevo dedicándome mucho tiempo. Y comentaba al principio que ver el TDAH a lo largo de la vida, pues para mí ha sido fácil, porque no he tenido más mérito que acompañar a mis pacientes cuando tenían 12 años y seguir evolucionando en el tiempo y darme cuenta de cómo esos síntomas de los 6 a los 16 y a los 26 seguían allí, aunque eran diferentes. Bien, pues por ir directamente al punto de la presentación de hoy, primero mi disclosure, mi conflicto de intereses. Yo lo que quiero es plantearme muchas preguntas y lo que quiero es intentarles contestar algunas y también generarles otras. No les voy a ocultar una parte de la realidad de lo que yo les quiero contar hoy. Es decir, es cierto que yo les quiero que se vayan de aquí con la sensación de que alguna pregunta les haya contestado de las que tenían, pero sí que es cierto que en torno al TDAH hay una gran cantidad de debate y una cantidad de cuestiones, muchas razonablemente resueltas, otras, pues la verdad es que va a ser difícil, el por qué ocurre, qué es, cómo ocurre, qué va a pasar. Y cuando hablamos de, no el TDAH, sino hablamos de Juan Pérez, que tiene TDAH, pues aparece el pronóstico, ¿no? ¿Y qué pasará con mi hijo en el futuro? ¿No? Una pregunta que recurrentemente los padres y las madres de los niños con TDAH hacen, ¿no? ¿Qué pasará en el futuro? Bueno, pues yo les voy a empezar con una pregunta, ¿vale? ¿A qué tenemos más miedo? ¿A qué tenemos más miedo? Vamos a hacerlo a mano alzada, si les parece. ¿Quién tiene más miedo al perro? ¿Quién tiene más miedo al tiburón? Bien. Yo, viniendo de casa para acá, he visto 3 perros sin ningún tiburón, ¿vale? Es decir, que las posibilidades que tengo de que un tiburón me ataque viviendo en Madrid es entre 0 y ninguna. Ahora, que me muerda un perro, no. Es cierto que es más grave que me ataque un tiburón, pero muchas veces eso nos ocurre en el día a día y en el TDAH también. Tenemos miedo a muchas cosas que rara vez van a ocurrir. No quiere decir que sea imposible,
Es improbable. Si yo ahora me voy al zoológico y me tiro dentro del tanque del tiburón, pues a lo mejor me ataca el tiburón. Pero yo creo que en Madrid hay 2 tiburones aproximadamente. Es decir, que dentro del TDAH nos ocurre lo mismo. Tenemos miedo a cosas que no son reales o que tienen un riesgo muy remoto, y otras cosas que están ahí, que son riesgos cotidianos, que aparentemente menos importantes, le damos menos importancia. Tenemos que tener en cuenta que el TDAH es un cuadro frecuente, muy frecuente. Las estadísticas no les voy a aburrir con datos, pero una estadística que es irrebatible es el 5% de la población escolar. Es decir, 1 de cada 20 niños tiene un TDAH. Eso quiere decir que hay muchos niños, muchísimos chavales que tienen un trastorno, de los cuales muchos de ellos están sin diagnosticar y, por supuesto, entonces sin tratar. Y la manera de entender el TDAH, como a mí me gusta expresarlo muchas veces, es como el factor de riesgo evolutivo. Tener un TDAH no sería importante. La Fundación Educación Activa no estaría trabajando en el TDAH si el TDAH solo fuera la convergencia de síntomas de inatención, de hiperactividad e impulsividad. Sería, como decía el gerente del Hospital Clínico San Carlos, un niño revoltoso. No, el problema es que tener eso complica la vida del niño que lo padece y complica el entorno que lo tiene. Es decir, tener un TDAH multiplica mi riesgo de fracasar escolarmente, tener una hiperactividad o unos síntomas de impulsividad complica mi riesgo de tener dificultades de conducta en el presente y en el futuro. Es decir, tenemos que entender el TDAH como ese factor de riesgo que le complica la vida. Y a partir de ahí entramos con todos los actores, no solo el niño, por supuesto la familia, pero también el aula. El aula yo creo que es el espacio estupendo, fantástico, ideal para evaluar y para hacer esa primera aproximación, primero para la detección, pero después para poder intervenir. En España tenemos 1,6 niños por familia. Es muy complicado complicar. Una profesora de tercero de primaria, de segundo de primaria, tiene 25 niños en el mismo rango etario. Es muy fácil comparar. Es decir, si hay 1 o 2 que funcionan diferente, simplemente es como el pasatiempo del domingo. Es decir, hay una serie de niños que funcionan de una determinada manera y 1 o 2 que funcionan de manera diferente. Yo no les pediría a los maestros de primero de primaria que sean capaces de diagnosticar un TDAH. Tampoco les pediríamos que sean capaces de graduar una miopía, pero sí les pedimos que si un niño ve mal, nos lo digan. Y luego ya vendrá quien tenga que graduar esa visión. Si un niño atiende mal, se comporta diferente, que lo avise. Y ya veremos quién es el responsable para poder entender y para poder evaluar a ese chaval. Y entendamos el TDAH como ese círculo a lo largo de la vida, con una carga genética bien conocida, con unos síntomas en lo preescolar que nos genera una ventana de oportunidad de las cuales les hablaré un poco más adelante, la infancia donde claramente el diagnóstico es lo más fácil. Digo más fácil porque la mayoría de los criterios se han elaborado a través de la sintomatología y de la clínica en el niño entre 6 y 12 años. Luego ya veremos que el adolescente tiene unos matices a la hora de expresar los síntomas y, por supuesto, el adulto unas maneras diferentes. Pero que ese adulto volverá a tener hijos y volverá de alguna manera a cerrar ese círculo. Y el TDAH no es un valor estable en el tiempo. Es decir, los 3 grupos, las 3 dimensiones sintomáticas de inatención, hiperactividad e impulsividad no van a estar presentes. No esperamos que un señor de 25 años vaya por el lineal de cosméticos subiéndose y saltando por todas partes, ¿no? Lo que esperamos es que esa hiperactividad se exprese de otra manera diferente. Intolerancia al hastío, no poder estar quieto. Cuando está en una conferencia como esta, al ratito ya está con constantes reajustes en la silla, no se levanta, pero sí es cierto que no para quieto en la silla, ¿no? Es decir, hay matices. Y la impulsividad, pues evidentemente va estructurando también en la adolescencia los riesgos de la personalidad. Es decir, que si vamos entendiendo lo que significa tener un TDAH y vamos viendo cómo va generando impronta en el desarrollo de la persona, entendemos muchas de las cosas que ocurren en el TDAH. En algunas de las preguntas quiero desmitificarlo desde cero, es decir, el sobrediagnóstico, porque hablaremos luego también en adulto. El sobrediagnóstico, un metaanálisis reciente, es decir, un amplio estudio que revisó todos los estudios epidemiológicos del mundo, lo que hizo fue encontrar esa prevalencia del 5%. Es decir, podemos decir que está sobrediagnosticado. En España no llega al 2% de los niños sin diagnóstico. Podemos decir que habrá errores diagnósticos, que estoy convencido. Que habrá niños que están diagnosticados de TDAH y les pasa otra cosa. Absolutamente convencido, seguro. Pero no podemos decir que está sobrediagnosticado el TDAH. No podemos decir que estamos diagnosticando más TDAH del que hay, porque no es verdad. Es decir, no hay un 5% de diagnósticos en España, no llegamos al 2 y pico por ciento de diagnósticos. Y luego sabemos mucho del trastorno. Sabemos que hay un proceso de maduración, o mejor dicho, de dismaduración en algunas regiones importantes, como es la corteza prefrontal. Estas son fotografías, seguro que han visto más veces, del profesor Philip Shaw, que lo que hizo fue resonancias seriadas para ver cómo maduraba la corteza del cerebro. Sobre todo, caramba, casualmente, la corteza prefrontal, que es la que regula mi atención y mi conducta.
En un momento determinado lo que vemos es que estos niños tienen una maduración más o menos de 2 años diferente a lo que sería esperable por su edad. Con lo cual eso también explica muchas de las conductas de los niños. ¿Cuántas veces las madres dicen, es que lo vemos inmaduro? O en el colegio nos han dicho, sí, ya madurará. Ojo con eso, ya madurará. Sí, absolutamente convencido que va a madurar. ¿Pero cómo? Es decir, ¿cuál va a ser la maduración? Es decir, esto no es un plátano, no lo podemos poner en papel albal o en papel de periódico encima del rallador y en 2 días está amarillito y rico para comérselo. No, esto es otra cosa diferente. Es decir, va a madurar absolutamente seguro, pero el problema es cómo va a madurar. Esa diferencia estructural también nosotros la vimos en un trabajo precisamente que hicimos en la Complutense en la función del cerebro. Hecho con magnetoencefalografía, lo que encontramos era que la activación, la zona funcional de la corteza prefrontal, si lo ven ustedes arriba más tenue, colores menos intensos y abajo colores más intensos, lo que encontrábamos eran niños que tenían menor función, ya no solamente en la estructura, una menor maduración, sino que esa maduración también se acompañaba con una dificultad en la función de esas mismas regiones, la parte prefrontal del cerebro que les decía. Pero lo más importante de ese estudio que les quería traer hoy es esto, es esa divergencia. Aquí que encontrábamos que esto no es estable en el tiempo, que hay un riesgo-oportunidad. Hacer las cosas ahora implica que va a ser mucho más fácil que hacerlas el año que viene. Lo que ven ustedes es, en la línea azul, eran los controles sanos. En la línea roja, los pacientes con TDAH. Como ven, claramente hay una divergencia entre ambas. Es decir, a partir de los 9 años aproximadamente, empezaba a haber una divergencia muy marcada. Esa divergencia es diferencias claves, cada vez más importantes, entre lo que es un niño con TDAH y lo que debería ser un niño sin TDAH en cuanto a esa actividad funcional de la corteza prefrontal. De nuevo, una ventana de oportunidad. Si lo hacemos pronto y lo hacemos bien, somos capaces de revertir esa tendencia y hacer que esas líneas converjan hacia lo que sería el desarrollo ideal o el desarrollo que podríamos definir como esperable. Y a partir de ahí entramos en la otra gran ecuación, que es la interacción entre la genética y el ambiente. Cuando hablamos de genética y ambiente, hablamos del 70-80% de la causa de un TDAH es genético. ¿Eso que nos deja? Un 20 o un 30% para trabajar con el ambiente. Es mucho, es muchísimo. Es decir, si mis padres son hipertensos con el colesterol alto, yo tengo riesgo de tener colesterol alto y ser hipertenso. ¿Qué tendré que hacer? Hacer deporte, comer con poca grasa, comer sano. Ahora, si me dedico a comer cochinillo todos los días y hacer una vida sedentaria, mi riesgo de tener colesterol alto y tener tensión alta está escrito, va a ocurrirme. Pero podré hacer cosas en la modulación del ambiente, en el control de los riesgos que yo voy a poder, de alguna manera, modular para evitar que esa predestinación genética se transforme después en un problema y en un trastorno. Porque es una predestinación, pero no es una ley de vida. Porque nuestro cerebro es plástico. Les tengo una foto de lo que es el cuerpo calloso. El cuerpo calloso, para que nos entendamos, es la interconexión de los cerebros. Es decir, saben ustedes que tenemos 2 hemisferios, el izquierdo regula mi cuerpo derecho, el derecho regula mi cuerpo izquierdo, y hay una zona de interconexión entre ellos, que sería el intercambiador de información, que es lo que llamamos el cuerpo calloso. Y el cuerpo calloso está dividido en regiones. La región 1 es la que conecta las regiones prefrontales, 2, 3, 4 va hacia atrás, va conectando diferentes regiones. Vale. Pues si yo les digo cómo esperamos encontrar la región 1, es decir, la que conecta las dos cortezas prefrontales de los pacientes con TDAH, ¿cómo esperamos encontrarla? ¿Más pequeño que los controles, igual que los controles o más grande que los controles? ¿Cómo creen ustedes que estará esa corteza prefrontal? Es decir, esta interconexión, esta necesidad de combinar información en los pacientes con TDAH. ¿Quién cree que va a ser más pequeña? ¿Quién cree que va a ser más grande? ¿Quién cree que va a ser igual? ¿Quién no cree nada? Bien, les he hecho una pequeña trampa, porque no les he dicho qué edad. ¿Vale? ¿Por qué? ¿Qué ocurre? Si ven ustedes cómo cuando estamos cogiendo niños pequeños de 6-7 años, es más pequeño. Fíjense en el gráfico de arriba a la izquierda, lo que ven ustedes es línea azul, población no TDAH, línea roja, el TDAH. Fíjense, y solo ocurre en la región 1, fíjense en el resto de las regiones del cuerpo calloso, ese grosor, es decir, esa interconexión no cambia. ¿Qué nos está contando el cerebro? Que al principio, es cierto, es más pequeño, es decir, en sintonía con su corteza prefrontal, esa conexión es más pequeñita. Con el tiempo que va ocurriendo, se va engrosando. Es decir, el cerebro derecho le dice al izquierdo, oye, a mí me falta información, pásamela. Vamos a intentar compensarla de alguna u otra manera. Y si se fijan, hay una compensación, hay una plasticidad neuronal de manera que el cerebro trata de compensar sus propias carencias. Sabemos que eso es plástico, es decir, esto no es algo estático en el tiempo.
Y eso lo sabemos desde hace 200 años, cuando Lamarck planteó que la función hacía el órgano. Es decir, nosotros podemos, a través de trabajar esa función, ser capaz de desarrollar ese órgano. Y hay matices que son importantes, pero que van cambiando cosas como el homúnculo de Penfield, que es la representación que en nuestra corteza somatosensorial, es decir, lo que nuestro cerebro recoge como nuestra presencia física, ¿vale? Es algo estable durante décadas, desde que lo conocemos hasta recientemente, donde se ha producido un aumento de la expresión de los pulgares en nuestros adolescentes, ¿vale? ¿Por qué? Están todo el día generando WhatsApps y contestando el teléfono, ¿no? Tienen una agilidad con los pulgares, con lo cual lo que vemos es que la representación de su hijo de 14 años en la corteza motora de sus dedos pulgares es más grande, es más potente que la que tenían sus abuelos. Bueno, es decir, nuestro cerebro es plástico, no es estático. Y eso produce lo que llamamos un periodo de poda neuronal muy bien organizado. Es decir, nuestro cerebro nos va generando esas ventanas de oportunidad que les decía. Ventanas donde, una vez que nacemos, va quedándose con lo que funciona y podando aquello que no funciona. Es decir, esto, de alguna manera, va generando y va potenciando aquello que nosotros usamos y eliminando aquello que no utilizamos. Es un proceso razonablemente bien conocido y muy bien conocido en algunas cosas muy fáciles, como la ambliopía, como el ojo vago. ¿Cuántas veces ustedes han visto a un niño con un parche en el colegio de sus hijos? ¿Por qué? Hay un ojo, que a veces por una cosa tan sencilla como un microestrabismo, un ojo dominante sobre el otro. Ese ojo dominante, durante la etapa preescolar, ¿qué va haciendo? Va estimulando su corteza visual. No es un problema del ojo, en realidad, es un problema de la corteza visual, que es la corteza occipital. Ese ojo va dominando y va estimulando su corteza. El otro ojo, que lo que va haciendo es inhibirse, ¿qué hace? No estimula su corteza. Entonces le ponemos un parche al niño durante esa etapa preescolar. ¿Para qué? Para que su ojo no dominante sea capaz de estimular su corteza visual. Si no la estimulamos, no se desarrollará. Y luego ya llega un determinado momento donde da igual que le pongamos una gafa de culo de vaso. El problema ya no es de graduación del ojo, sino es de decodificación en la corteza visual, ¿vale? Si no hacemos y utilizamos la ventana de oportunidad en el niño, lo que hacemos es esto. Le podemos poner un parche después, pero para disfrazarle de pirata, porque no vamos a conseguir que ese cerebro, que esa corteza occipital funcione. Esa corteza occipital acabe estimulando adecuadamente si esperamos demasiado tiempo y desaprovechamos esas ventanas de oportunidad que nos da el cerebro. Y nuestro cerebro madura postero anteriormente. Es decir, lo primero en madurar es la parte posterior y luego poco a poco va avanzando y lo último en madurar es la corteza prefrontal. Es de alguna manera lo último, lo que es, por otro lado, lo que nos diferencia más de los animales, lo que nos hace ser diferentes al resto de los animales, es la corteza prefrontal y que es precisamente la última en madurar. Y cuando nos vamos a la atención, ¿qué sabemos de la atención? Sabemos que la atención va evolucionando también a saltos. El primer punto aparece al final del año de vida, donde aparece un primer punto de atención. El niño ya es capaz, a partir de los 9 meses, de prestar atención a estímulos visuales. A partir de los 2 años ya hay un proceso muy parecido y muy en paralelo al desarrollo del lenguaje y empezamos a poder tener atención de alguna u otra manera. Pero es clave el salto, una vez más, entre los 4 y los 6 años. Coincide con la etapa preescolar. ¿Cuántas veces el niño a los 3 o 4 años empieza a aparecer? Por eso es tan difícil hacer un diagnóstico precoz en lo preescolar. Porque hasta los 4 años hay muchísimo síntoma de TDAH. Pero entre los 4 y los 6 muchos de estos se reorganizan solos. Y no hay que hacer mucho, simplemente esperar. Ahí estoy de acuerdo. ¿Qué ocurre a los 4 y 6 años? Hay un segundo punto, hay un segundo espacio donde se produce una mielinización y de alguna manera se produce una gran salto importante de la atención. Ojo, a partir de los 6-7 años ya esperamos una etapa razonablemente ciega hasta los 10. Es decir, entre los 7 y los 10 el cerebro está ocupado en muchas cosas, pero no en madurar la atención. A partir de los 10 hay otra vez un salto más y aparece ya su máxima madurez natural. Pero aparece después un segundo salto en la adolescencia, que es la dimensión ejecutiva, que es la capacidad de hacer una dirección de la atención. La atención, saben ustedes que es un fenómeno automático. Es decir, la atención lo que hace es irnos o llevar todos nuestros sentidos hacia aquello que es más intenso, más relevante, ¿vale? No hacia lo que nosotros queramos dirigirla. Y eso aparece más adelante. Es decir, la capacidad de concentración lo encontramos efectivamente a partir de los 15 años aproximadamente. Esa capacidad de dirigir nuestra atención, una atención, como digo, más vinculada con la función ejecutiva, más vinculada con lo que plantea el profesor Barclay. Y a partir de ahí tenemos una gran cantidad de fenómenos en el ambiente. Por ejemplo, no voy a hablar de los iPads, iPhones, tablets, etcétera, 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 que son estímulos de alta intensidad un tanto tramposos a la hora de valorar la atención de un niño.
Es decir, no, el niño no puede tener un TDAH porque se concentra fenomenal con el iPad. Ya, pero eso no me sirve. Eso no me sirve. Es un estímulo de alta intensidad que realmente no me está midiendo la atención. Pero hay otros estímulos, aparentemente, bueno, menos importantes, porque llevan más tiempo con nosotros o más conocidos, como la televisión. El estudio que les voy a contar ahora no es casual, es decir, no genera causa, sí genera relación. Lo que hicieron en Corea fue relacionar retrospectivamente horas de televisión y síntomas de TDAH. Horas de televisión antes de los 30 meses, es decir, antes de los 4 años, y síntomas de TDAH a los 6 años. Y la correlación era altísima. La correlación llegaba a ser un 30-40% de los pacientes que veían más de 4 horas al día tenían síntomas. ¿Eso quiere decir que vemos tele o que los niños con TDAH ven más tele? Ese es el problema, porque ese estudio no se puede hacer. El estudio no podemos coger a un montón de niños y ponerlos a ver televisión y ver qué ocurre con ellos de una manera natural, ¿no? De alguna manera aquí lo que se hacía era retrospectivamente horas de tele y síntomas y la correlación era muy alta. Lo que no sabemos es que como tengo TDAH veo más tele o tengo más TDAH porque veía más tele de pequeño. Lo que está claro es que estamos en un momento donde esa ventana de oportunidad del desarrollo de la atención le estamos dando al cerebro estímulos de alta intensidad, lo cual hace que, claro, que cuando bajamos la intensidad del estímulo, nuestro cerebro no termine de entender bien qué está ocurriendo. Con lo cual, voy un poco en la línea, como les decía, de las ventanas de oportunidad. Pero eso también se ha replicado en otro estudio publicado en Estados Unidos, donde, de nuevo, correlacionaba más horas de tele, más síntomas de TDAH. Es decir, lo que pasaba es que los niños que veían más de 1 hora de televisión al día tenían más riesgo de tener TDAH que aquellos que veían menos de 1 hora de televisión al día. De nuevo, no sé si es causa o efecto. Es decir, no sabemos si es que se ve más tele porque tengo TDAH o tengo TDAH porque veo más tele. De nuevo, ese es el problema de este tipo de estudios que son descriptivos. Pero sí que es cierto que nos dan información sobre eso que yo luego lo quiero hacer y lo encajo con el problema de la atención. ¿Vale? El siguiente punto fundamental es el TDAH. ¿Esto de un TDAH qué es? Todos los TDAH son iguales, esto es algo que es algo estándar, al final es algo que, bueno, pues que uno tiene su arquetipo de TDAH y a partir de ahí ya con eso tiramos para adelante, ¿no? Yo muchas veces planteo que no, que el DSM habla de 4 tipos distintos de trastorno por déficit de atención, pero en realidad yo quiero ir un poco más allá. Sabemos que el TDAH es la combinación de síntomas de inatención, de hiperactividad y de impulsividad. Y síntomas que están perfectamente registrados y codificados en las clasificaciones diagnósticas. Son 9 ítems de inatención y 9 ítems de hiperactividad e impulsividad. Y saben ustedes que para que un niño tenga formalmente un diagnóstico de TDAH ha de tener al menos 6 ítems de alguna de estas 2 listas. Bueno, vamos a hacer un ejercicio matemático sencillo. ¿Cuántas combinaciones podemos tener de 9 elementos tomados en 6 con 2 variantes? Así, a alguien que tenga una mente matemática fácil, que haga un cálculo rápido, bueno, 133.000 opciones distintas. Es decir, que si solo tenemos en cuenta que hay 130.000 opciones diferentes de combinar los síntomas, se sostiene con dificultad que todos los TDAH son iguales. Y ya no me voy a las 4 opciones, me voy a las 130.000 posibilidades diferentes solo teniendo en cuenta las combinaciones posibles de síntomas. Es decir, entre si pierdo cosas o no las pierdo, entre si soy muy impulsivo o realmente no soy tan impulsivo. Y eso generó 130.000 opciones diferentes, lo cual plantea en realidad que cada niño tiene sus propias características y cada niño tiene sus propias características solo atendiendo a lo que tiene que ver los síntomas. Pero si metemos otros factores como la capacidad intelectual, sabemos que es el factor que más protege. Más protege en cuanto a la disfunción asociada al TDAH el rendimiento escolar, lo cual es de perogrullo. Cuanto más listo sea, más fácil es que se compense con otras facultades o con otras funciones mis déficits atencionales. En realidad eso no hace falta estudiar mucho para llegar a esa conclusión. Es decir, no es lo mismo tener un TDAH con 120 de cociente intelectual que tener un TDAH con 80 de cociente intelectual. Pero es que no es lo mismo tener pies planos con 120 de cociente intelectual que pies planos con 80 de cociente intelectual. Es decir, que añadimos más factores en la línea de las combinaciones posibles de comprender lo que es un TDAH. Pero luego hay otro factor que a mí me parece fundamental y es los estilos parentales, el ambiente familiar. Este es un gráfico que yo se lo presento mucho a mis pacientes, a los padres de mis pacientes. Y esa es una curva de riesgo. Es decir, si ven ustedes, en el eje de las cistas hablaríamos del temperamento. Arriba un angelito, abajo un demonio. Hay niños que temperamentalmente desde pequeñitos vienen con esa carga inicial. Hay niños que son unos santos desde siempre. Y da igual lo que se hagan, que van a ser buenos. ¿Cuántas veces hemos hablado diciendo, joder, qué padres tiene, pero qué niño más estupendo, ¿no? ¿Vale? Pero a la inversa, ¿vale? En el eje de ordenadas, nunca sé si las cistas ordenadas, en el de abajo, hablamos de las competencias parentales. En el lado izquierdo, en su derecha, ¿vale? Unas competencias parentales idóneas, ideales,
¿vale? En el lado derecho, su lado izquierdo, perdón, unas competencias parentales manifiestamente mejorables. Y si ven ustedes, un círculo rojo, una línea roja de riesgo. Todo lo que quede por encima de la línea de riesgo es un buen pronóstico, es una buena salida. Todo lo que quede por debajo de la línea de riesgo, la cosa se complica desde el punto de vista del pronóstico, desde el punto de vista del outcome, como podemos decir. En realidad, ¿qué es lo que estoy planteando? Cada niño va a necesitar unas competencias parentales. Muchas veces los padres me plantean, es que yo tengo 3 y con estos me ha salido bien con 2 y uno con mal, y mal con el tercero, o al revés. Diciendo, efectivamente, cada niño necesita sus competencias parentales. No hay una receta homogénea para todos ellos. Temperamento, y ahí habrá que aplicarlo. Y ver un poco dónde está ese riesgo temperamental. Porque hay niños, acabé tirando el vaso, hay niños que realmente tienen un temperamento fabuloso, que aunque los padres lo hagan muy mal, su pronóstico va a ser muy bueno. Pero ¿cuántas veces nos pasa lo contrario? Diciendo, qué pena, pero qué padres, si parece normal en los padres, ¿cómo les ha salido el niño así? ¿No? Los padres pueden ser tíos estupendos, pero necesitan mucho más que ser estupendos para recorregirlo. Pero siempre hay una ventana de oportunidad en hacer las cosas conforme al riesgo temperamental de ese niño para que el niño, el pronóstico, revertirlo. También, de nuevo, una ventana de oportunidad. Es decir, cuando esto ocurre y te lo traen al chaval con 17 años, según le han dado de alta en un centro de menores, pues hombre, ahí el problema ya está muy estructurado y con un pronóstico mucho más complejo. Y el otro escenario clave es el cole. Yo defiendo la regla de los tercios. Es decir, en medicina hay un tercio de buenos médicos, hay un tercio de médicos regulares y hay un tercio de médicos malos. Entre los profesores hay un tercio de profes fabulosos, hay un tercio de profes medios y hay un tercio de profes que se pueden dedicar a otra cosa. ¿Vale? ¿Y eso qué ocurre? Que también es un factor importante desde el punto de vista del pronóstico del TDAH. A mí cuando me llegan los padres y me dicen, no, es que hemos hablado con el profesor y me dice que es que tiene 25 niños. Digo, esto yo mañana quedo a comer con mis amigos y cuando llegue la hora del café, el camarero nos dice, no, para todos café con leche. ¿Por qué? No, es que tengo que pedir 25 cafés, pues no. Yo 25 cafés con leche. No, mire, es que yo quiero solo con hielo, el señor lo quiere descafeinado, lo tomo sacarina. Y el camarero toma nota y al final nos da los 25 cafés a cada uno como nos gusta. Pues no puede ser que un profesor que se dedica a enseñanza nos diga que como tiene 25, tiene que utilizar la ley del ñu, al ritmo es más lento. No, mire, o sea, usted tendrá que buscar un poco y adaptarlo. Evidentemente, vamos haciendo pequeños ajustes y pequeñas adaptaciones. Y aquí vamos al riesgo que para mí es más importante, el ya madurará, el riesgo de no hacer nada. El riesgo de no hacer nada nos lleva muchas veces a un espacio muy complejo que es la evolución natural del trastorno. Es decir, la evolución de lo que ocurre cuando no hacemos nada es que al principio solo es inatención, hiperactividad e impulsividad, pero que luego ese tipo de dificultades de hiperactividad, inatención e impulsividad lo que van condicionando es dificultades en el rendimiento escolar. Empieza a afectar la autoestima. Es decir, a un niño que está todo el día diciéndole que no para quieto, que es un desastre, pues evidentemente eso acaba en esas edades, 6-7 años, donde mi autoconcepto lo genero a través del feedback que recibo del entorno. Si el entorno me dice soy un tío estupendo, yo me creo un tío estupendo. Si el entorno me dice soy un desastre, digo, pues si soy un desastre es que seré un desastre, ¿no? Y eso es triste a veces, cuando llega un niño de 7 años y le preguntas, ¿en qué te puedo ayudar? En no ser malo. Diciendo, no, mira, por Dios, o sea, no puede ser. O sea, hay que cambiar urgentemente el feedback que le estamos dando al entorno. Podrá ser un trasto, pero no puede ser. Un niño con 7 años no puede elaborar el autoconcepto de soy malo. A partir de ahí empezamos con el siguiente escalón y a partir de ahí empezamos ya con problemas de aprendizaje más estructurados, más organizados y problemas de conducta. Y el siguiente escenario es en la adolescencia, donde ya empezamos con conductas oposicionistas, con abuso de sustancias, incluso con mayor riesgo de fracaso escolar y de delincuencia. Porque yo creo que ese es el riesgo más importante del TDAH, es el fracaso escolar. Una sociedad como la nuestra, cada vez que se publica una encuesta de desempleo, nos rasgamos las vestiduras porque tenemos un 25% de paro. Y es una tragedia, 25% de paro. Pero luego salen las encuestas de un 30% de fracaso escolar y pasan desapercibidos en páginas pares de los periódicos en tiradas nacionales. Yo siempre hago la misma reflexión. ¿A qué carajo se va a dedicar ese 30% de chavales que no terminan, que no son capaces de conseguir un mísero graduado escolar en una sociedad cada día más competitiva? ¿A qué se van a dedicar? Y nos preocupamos mucho en ese 25% de desempleo, que es una tragedia. Y nos da igual el 30% de fracaso escolar. Y bueno, tenemos el presidente del Consejo Escolar del Estado que nos podría hablar del fracaso escolar y sus múltiples dimensiones, pero hay dimensiones muy concretas que podemos manejar y podemos intervenir. Y una es el TDAH.
El TDAH tiene una correlación muy alta con el fracaso escolar. Está también el profesor Miguel Casas, que ha hecho un trabajo espléndido con la Fundación La Caixa, en el cual me ha permitido colaborar con ellos ampliando el estudio en Madrid, donde encontramos esa relación entre el tener un TDAH y fracasar escolarmente durante la primaria. Es decir, los primeros síntomas de empezar a repetir, empezar a perder un poco el ritmo escolar aparecen en primaria. Tener un TDAH multiplica el riesgo. Tenemos un factor que identificamos. Dentro de lo complejo que es el fracaso escolar, hay uno, que es el TDAH. Detectémoslos de manera precoz e intentamos intervenir de esa manera, porque esta tarde verán un cambio de paradigma muy claro. Es decir, como uno de los chicos que va a hablar esta tarde pasa de un fracaso escolar a un éxito académico, simplemente corrigiendo un factor, el TDAH. Entonces, es curioso cómo las cosas a veces las hacemos de una manera, prestamos atención a cosas que son muy importantes y olvidamos otras que también lo son. El otro escenario que me parece fundamental es la familia. En la familia siempre hay que dar una prioridad y tienen que tener muy claro, porque el que los padres sepan lo que están haciendo es fundamental. A mí me aterra cuando llegan los padres y les preguntan, bueno, ¿y el niño cómo lo estamos manejando? Diciendo, bueno, pues hemos intentado hacer todo. Y digo, malo, porque no hay que intentar hacerlo todo, hay que hacer una cosa y bien. Entonces, no, hemos empezado con los castigos y ya cuando le hemos castigado a respirar, hemos empezado a intentar reforzar el aspecto positivo. Hay cosas que son auténticas tragedias bien intencionadas por parte de los padres. Hace un par de días debatía el punto de inflexión con uno de los chavales que tenemos. Sexto de primaria, empezó a suspender, un chico que fue bien hasta quinto, en sexto de primaria, bueno, fue bien relativamente, pero en sexto de primaria suspende. Lo que construía, lo que sostenía a ese chaval es que el chaval jugaba al fútbol y jugaba bien. Se encontraba muy a gusto en el equipo de fútbol del cole y además tenía un papel protagonista en ese equipo de fútbol del cole. ¿Cuál fue la reacción de los padres cuando suspendió 5 Navidades? Efectivamente, a partir de ahí en Barrena, repitió sexto. ¿Vale? Es decir, lo único que le sostenía desde el punto de vista de autoestima era el fútbol. El colegio no le iba bien. O sea, aprobaba con muchas dificultades. Le quitaron el único punto de lo que nutría su autoestima. Y esas pequeñas cosas hay que tenerlas en cuenta. Es decir, la familia tiene que tener claro un objetivo, qué es lo que quiero, y a partir de ahí estructurarlo todo en ese objetivo. Entonces, los padres, cuando lo analizaba con ellos, diciendo, joder, claro, tienes razón, en ese momento nos parecía una buena idea, una reacción y no una acción. La reacción es impulsiva, lo hago en el momento, pienso que esto, pues, para, que no juegue más al fútbol, que estudie más. ¿Ya? Pero el problema es por qué no estudia. Porque, o sea, el tiempo de fútbol es la clave o el fútbol le está construyendo, le está sosteniendo desde el punto de vista del autoconcepto. Si tenemos claro el objetivo, lo que hacemos es una acción, tengo un plan. Si lo que no tengo es un plan, lo que voy es reaccionando y voy entrando en cada charco. Cada charco que me propone el chaval, allá que me tiro de cabeza y así estamos, todo el día pringados de barro. Por eso nosotros hicimos un estudio que valoramos la diferencia en la evolución a lo largo del tiempo entre que los padres participaran en un grupo de psicoeducación y los padres no participaran en un grupo de psicoeducación. La evolución del resto de la intervención con los chavales era el mismo. Y si ven ustedes, en la línea de discontinua son la evolución de los chavales cuyos padres no participaban de psicoeducación. Y la línea continua cuyos padres participaban en la psicoeducación. Fue frustrante, porque de repente al mes y a los 3 meses, al mes cuando terminábamos el programa, evaluamos y no había diferencias, la diferencia era muy pequeña. Y a los 3 meses incluso más pequeña. Pero de repente dijimos, seguimos evaluando y llegamos al año evaluando. Y al año es cuando realmente notábamos la diferencia de haber trabajado con los padres 11 meses antes. Paciencia, tren de largo recorrido. Y nos arrepentimos de no haber seguido evaluando después, porque fíjense como sí a partir del año, ahí sí que aparece una divergencia clara. Es decir, este tipo de acciones son inversiones para futuro. Y al principio teníamos la sensación de que algo hemos hecho mal, porque al mes daba igual que los padres hubieran participado de psicoeducación que no. El niño no había mucha diferencia en cuanto a la evolución, ni a los 3 meses tampoco, pero al año sí. Al año había una diferencia importante, porque cuando tenemos en cuenta lo que es la evolución y el pronóstico de un TDAH, lo menos importante es la intensidad de los síntomas. Lo menos importante. Si el niño puntúa 37, puntúa 39 o puntúa 20 en una escala de TDAH, me da igual cuál, es lo menos importante. Lo más importante es cómo funciona el cole, cómo funciona la familia, cómo somos capaces de tener más allá de la visión de lo que es la intensidad de los síntomas del TDAH. Y de esa combinación es donde vamos a encontrar efectivamente la evolución del paciente. Hicimos otra cuestión más, que es, ahí tuve la oportunidad de trabajar en un proyecto europeo para valorar las necesidades inadecuadamente cubiertas en los pacientes con TDAH y encontramos este mapa de acciones. Es decir, muchas veces los clínicos nos encargamos de lo obvio.
Lo obvio es que los síntomas estén mejor, pero no, ampliemos y ya vemos, y tenemos que ver más cosas, ¿no? Tenemos que ver las dificultades del diagnóstico. A veces un diagnóstico de TDAH es un diagnóstico incompleto. Un diagnóstico de TDAH, ¿en qué contexto y con qué niño y con qué recursos, ¿no? Formularlo un poco más amplio. Luego la parte del tratamiento, sí, por supuesto, hay que controlar los síntomas, pero hay muchas cosas más que controlar. Y eso nos lleva a preguntas claves. ¿En qué nos fijamos los clínicos? Pues nos fijamos en los diagnósticos. Y nos damos cuenta que en esta evaluación que hicimos, el 80% de los pacientes con TDAH, además de TDAH, tenían otro diagnóstico. Perfecto, ¿cuáles? Por los que ya sabemos, trastornos de conducta, trastornos de aprendizaje, ansiedad. ¿Pero en qué nos deberíamos fijar los clínicos? En los síntomas disfuncionales. Es decir, en ese mismo contexto, lo que vemos es que, además de la inatención, hiperactividad e impulsividad, que son los gráficos de su izquierda, ¿vale? Fíjense cómo hay un 70% de pacientes cuya principal dificultad estaba en el funcionamiento escolar. Dificultades sociales el 60%. Es decir, hay síntomas disfuncionales, lo que llamamos no nucleares, que son muy importantes y que tienen, si quieren, casi más importancia que lo nuclear en el TDAH. Es decir, ¿en qué nos deberíamos fijar? En los síntomas funcionales. Y eso, transformarlo en objetivos terapéuticos. Donde, por supuesto, no quiere decir esto que ahora mañana dejemos de que nos importe controlar la inatención, la hiperactividad y la impulsividad, que por supuesto es prioritario, pero no es lo único. Es decir, tenemos que fijarnos en controlar la atención, por supuesto, es el factor de riesgo en la curva de aprendizaje de los chavales. Tenemos que controlar la hiperactividad y la impulsividad, absolutamente de acuerdo. Es el factor de riesgo para controlar el desarrollo conductual y social del chaval. Pero tenemos que intentar entender qué otros síntomas, dónde está generando disfunción, esto es TDAH. Y eso nos va a llevar a ser plásticos a la hora del diagnóstico y sobre todo del plan de tratamiento. Lo que vemos en este gráfico es muy sencillo. Son los modelos de tratamiento y cómo cambian. En su parte izquierda, el punto de partida. Los que estaban solo con medicación, los que estaban solo con terapia, los que estaban con medicación y terapia. Es decir, diferentes modelos de tratamiento. Fíjense cómo solo el 23% a los 2 años siguen con el mismo tratamiento. Hay que ser plástico. No me vale lo que utilizo hoy o el planteamiento que yo hago hoy con un paciente. Es para hoy. Y no tiene por qué ser las mismas necesidades que el niño va a tener dentro de 2 años. Yo tengo que ser flexible. Si yo me fío solo de la atención, hiperactividad e impulsividad, me vale. Si yo consigo controlar esos síntomas en minuto 0, evoluciono con los síntomas y estoy tan a gusto. Este niño está mejor. ¿Pero está bien? No, porque no son las mismas necesidades de un niño de 11 años que de un niño de 13. El paso de sexto de primaria a primero de la ESO implica muchísimos cambios. Muchísimos cambios desde el punto de vista de exigencias escolares, desde el punto de vista de la organización, de la capacidad de autogeneración de organización que tiene el chaval. Pero también desde el punto de vista relacional. A los 11 años es un niño, a los 13 es un adolescente. Y las habilidades sociales son distintas. Tenemos que ser flexibles a la hora de definirlo. Y a la hora de definirlo nos planteamos muchas veces ese tipo de frases, ¿no? Es decir, quien no lo da todo es que no ha dado nada. Es decir, insisto en lo que estar bien no es lo mismo que estar mejor. Porque llegamos a la adolescencia y los retos cambian. Y cambiamos mucho la perspectiva y las necesidades del paciente con TDAH. Las relaciones familiares cambian. El adolescente, por definición, se va a buscar en la diferencia con sus padres su propia identidad. Pero si tengo un TDAH, la impulsividad se va a multiplicar por N y tengo que ser consciente de ello también. Las relaciones interpersonales van a ser fundamentales. A los 5 años, yo suelto 3 niños que no se conocen 10 minutos juntos en un parque y al cuarto de hora son íntimos amigos. A los 15 años ya puedo empezar a dar cera a aquello para que empiecen a hablar, porque si no se van a estar mirando de un lado al otro, aunque se conozcan así sutilmente. El tipo de relación, el tipo de habilidades sociales no son las mismas las que necesito. Y además de todo esto, no es lo mismo. A mí me preocupa relativamente poco que un niño con 8 años tenga dificultades sociales en el cole. Tengo tiempo para compensarlas. Me preocupa mucho que un chaval de 14 años tenga habilidades sociales porque no tengo tiempo, las necesito ya. Las necesitamos ya. Ese chaval tiene que tener un grupo de referencia. El adolescente va a crecer y tiene que organizarse con su grupo de referencia. Y, por supuesto, la autoestima. Y la autoestima vinculada a la estructura de la personalidad. En la adolescencia, una de las funciones fundamentales va a ser cómo organizo mi personalidad. Los rasgos permanentes que van a definir mi forma de ser en el adulto. Esa es la personalidad. Bueno, pues depende de con qué mimbres voy a tener en la adolescencia, podré hacer un cesto u otro. Y efectivamente, ¿qué ocurre en el adolescente? Que muchas de las características de la adolescencia se superponen con lo que es el TDAH y hay que ser un poco más
fino a la hora de valorar las cosas. Y eso no nos ayuda, como les decía al principio de mi presentación, que la mayoría de los síntomas que nosotros tenemos, o mejor dicho, la mayoría de los diagnósticos o las evoluciones clínicas que tenemos en torno al TDAH están pensadas en el niño. Y en la adolescencia cambian. Y cambian, y cambian, y cambian, y siguen cambiando cuando pasamos al adulto, ¿no? Hay un problema de infradiagnóstico muy claro, muy marcado en el adulto. Porque, como les decía, esa transición va evolucionando. Les decía al principio que cuando esperamos que el déficit de atención afecte de una determinada manera en el niño, no va a ser igual el adulto, tampoco lo es la hiperactividad y mucho menos la impulsividad. Es decir, cuando no parece no escuchar, pues en el adulto lo que pasa es que no termina las tareas. Cuando tiene dificultades para organizarse, o sea, aquí además de la organización tiene que ver con la gestión del día a día, la gestión del tiempo, la gestión a veces de sus propias finanzas. La hiperactividad, ya el corretear y trepar, ya no lo esperamos. Ahora es una sensación de inquietud interna, una sensación que muchas veces muchos colegas lo equivocan y lo dicen, está ansioso. Y lo tratan como ansiedad, lo cual entra el paciente en un bucle donde está, bueno, empieza con un fármaco para la ansiedad, lo cual hace que, bueno, que a lo mejor mejora un poco, pero casualmente, pero no termina de estar bien. Y el paciente empieza a peregrinar con esa inquietud, cuando se la cuenta a su médico de cabecera, está ansioso. No, evolucionemos más, intentemos ver un poco más el big picture, un poco la visión amplia del problema, ¿no? Y la impulsividad termina las frases, le cuesta esperar el turno, interrumpe cuando están ocupadas, es decir, entendemos que hay nuclearmente los mismos síntomas, la expresión de los síntomas es diferente, hay que buscarlos de manera distinta. ¿Y qué sabemos del TDAH? Hay estudios epidemiológicos que nos hablan del torno al 3% de los pacientes con TDAH. Es decir, sabemos que hay un 5 a 7% de los adultos, que eso va a evolucionar a un 3% de los niños. Pero aquí he querido marcar una grieta importante, una brecha importante. Por eso decía el doctor Ferre en la presentación de esta mañana que en el grupo de estrategia del Ministerio uno de los puntos que hemos planteado es cómo somos capaces de esta brecha generar algún puente. Es decir, ya nos ha costado, pero bueno, ya hay pocos que tienen la osadía de debatir la existencia del TDAH en el niño, pero son muchos todavía los que dicen que el TDAH en el adulto no existe, ¿no? Es algo que me cuesta entender por qué de repente nuestro cerebro sabe que a los 18 años tiene que dejar de complicar la vida al chaval y ahora ya me dedico a otra cosa, ¿no? No, es complicado, ¿no? La ley de conservación de la energía yo creo que no encuentro una razón por la cual no aplique dentro del TDAH. ¿Bien? Y en ese trabajo que les presentaba antes lo que nos dimos cuenta es que el TDAH significa tener más problemas, por supuesto, en el temperamento, por supuesto en el trabajo, en lo que es la autorregulación y la autogestión, por supuesto desde el punto de vista financiero, la gestión de la economía, es decir, la estabilidad laboral y la estabilidad relacional, ¿no? Lo que les decía del TDAH es una editorial de una de las revistas más prestigiosas hace unos años sobre si era un diagnóstico válido en adultos, ¿no? Pues claro que lo es. Lo que tendremos es que darnos cuenta de la expresión de los síntomas, que son distintos, pero nuclearmente los mismos. Y muchas veces lo que nos encontramos es esto. Unos de ustedes verán unas piernas azules de mujer, otros verán unas piernas blancas de hombre. En realidad están las dos. Lo que pasa es que depende de dónde nos fijemos, vemos unas u otras. Y eso muchas veces es lo que nos ocurre. ¿Qué es lo que pasa con el adulto con TDAH? Pues que acude a la consulta y dice, mire, me distraigo, soy inquieto, la autoestima no la tengo muy allá, estoy tristón, bueno, desesperanzado, ¿vale? O mala gestión del tiempo y demás. Entonces, fíjense cómo voy jugando con la idea. Esto es una depresión, eso es un TDAH. Pero muchos de los síntomas son comunes. Muchos de los síntomas son comunes. Depende si veo piernas de mujer, piernas de hombre. Piernas de mujer, piernas de hombre. ¿Y por qué no los dos? ¿Por qué no somos capaces de ver las dos? ¿No? Parece que esto es querer más a papá o a mamá. A los niños se lo preguntamos. ¿A quién quieres más, a papá o a mamá? Y dicen a los dos. ¿No? Son muy listos. Nosotros no. El médico al uso o ve una depresión o ve un TDAH, donde muchas veces lo que habrá que ver es un TDAH comórbido con depresión. ¿Qué ocurre? Pues que muchas veces lo que parece una gran idea, pues no lo es tanto, ¿vale? ¿Alguien se animaría a tomarse una barbacoa conmigo ahí? Hoy no hace frío, pero bueno, una barbacoa ahí en esa llanura, hay una piedra en medio, ahí podemos montar un buen sitio, ¿no? Para tomarnos una barbacoa, ¿vale? El problema es que no encontramos lo que no buscamos. Si no lo buscamos, no lo encontramos. Yo no sé si veis algo más ahora, ¿vale? Porque el problema es que la mayoría de los riesgos no están no están vistos, no se ven a simple vista, ¿no? ¿Vale? En realidad, esos están ahí. Fíjense que están ahí al fondo. Ahora sí los ven, ¿verdad? ¿Vale? ¿Vale? Si no lo buscamos, no lo encontramos. Y muchas veces los riesgos no son visibles a simple vista. Entonces, nos preocupamos porque nos ataque un tiburón y en realidad el riesgo real es que nos muerda el perro del vecino, ¿vale? A no ser que el vecino tenga un tiburón, pero bueno, con no meternos en su piscina vamos bien.
Y permítame 4 ideas para cerrar mi presentación de hoy. Primero, tener en cuenta el TDAH como un factor de riesgo evolutivo. Tener un TDAH le complica la vida al chaval que lo padece, pero no solo porque es incómodo, sino porque su riesgo y su desarrollo personal se va a ver comprometido por sus síntomas, inatención, hiperactividad e impulsividad, afectando en las dimensiones que les estaba explicando esta mañana. Tenemos que ampliar la visión de las necesidades, no solo en lo nuclear, en los síntomas disfuncionales, y por los síntomas disfuncionales también entender el entorno. Y, por supuesto, las familias es un escenario clave. Y los coles es un escenario clave. Me decía Fátima Guzmán esta mañana que han empezado en educación activa un trabajo espléndido con un montón de colegios. Yo creo que es fundamental, es decir, la concienciación de los coles, para que los coles se den cuenta de que pueden detectar y que, sobre todo, una vez que se han empezado a trabajar, no, bueno, pues que remen a favor, ¿no? Otro punto crítico es la transición al adulto. Ya hemos conseguido, como les decía, que la mayoría de nuestros colegas lo entiendan, lo comprendan y ya, bueno, todavía queda alguno, pero cada vez menos, de los que dicen que el TDAH no existe en niños, pero de repente llegan a los 16 años, apagan las luces, dejan al niño solo y de repente el niño aparece 2 años después en un centro de salud mental de adultos donde le dicen que esto no es un TDAH, que es otra cosa, y le pegan una vuelta a todo, que el niño estaba medio funcionando y lo descarajan todo. Entonces, esos son todos los puntos críticos importantes. Y luego nos hace falta, de alguna manera, tener claras cuáles son las áreas, los objetivos terapéuticos que nos queremos plantear, áreas de mejora, un poco la estrategia que queremos plantearnos con el paciente y que debe ser flexible, que las necesidades de un niño de 6 años no son las mismas que las de un niño de 10, ni tienen nada que ver con las de un chavalín de 14, ni mucho menos con las de un adulto de 18. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Vamos a pedirles concisión en las preguntas para tener oportunidad de dar más palabras. Por favor. Buenos Sí. días. Quería saber si existe algún tipo de estudio en el cual los hermanos del TDAH tengan más riesgo de desarrollar una enfermedad mental. Tienen más riesgo de tener TDAH. Es decir, Solo. realmente, no, entre otras cosas. Ah. ¿Vale? Es decir, tienen más riesgo de tener TDAH. Es cierto que hay mayor riesgo de tener otras dificultades. Lo que sí que está bien medido es el riesgo de tener un trastorno de déficit de atención. El riesgo es más alto. Y luego el resto de los riesgos están algo aumentados. Pero lo que es importante es el mayor riesgo de TDAH por la carga genética que les decía al principio. Vale. Y, por ejemplo, anorexia, bulimia. Dentro de los trastornos de la conducta alimentaria, el riesgo de TDAH está aumentado fundamentalmente en lo que es la bulimia nerviosa, no tanto en la anorexia nerviosa. Es decir, por las características de uno y otro trastorno, lo que sí que observamos es mayor riesgo de tener un TDAH y tener bulimia, pero no con la anorexia. Pero con un hermano que no tenga TDAH, quiero decir. No. Vale, gracias. Muchas gracias. Hay aquí una pregunta. Sí, hola, buenos días. Mi pregunta es, va orientada en cómo vamos encaminando a los niños hacia su futuro. Es decir, tengo un hijo de 14 años y veo pues, que tiene reflejado 100% en todo lo que se ha comentado esta mañana. ¿Cómo le empiezo yo a reforzar lo que se le da bien y digamos que no le machaco en las cosas que no se le dan bien para ir orientándole hacia una profesión, hacia un futuro? Es muy pronto, 14 años, ¿cómo podemos ya, digamos, orientarles mejor? Porque veo que está muy, muy perdido. Yo no sé si usted a los 14 años sabía que se quería dedicar el resto de su vida. No, en Nuestro absoluto. sistema educativo es complejo. Es decir, yo creo que el plan Bolonia se quedó en la transición para hacer un cambio. Modelo anglosajón, el modelo americano, lo que nos permite es ir a los 17 años a la universidad y estar durante 4 años estudiando de algo general que no nos va a definir demasiado. Es decir, vamos a hacer un bachelor degree durante 4 años y a los 4 años ya nos dedicaremos a hacer medical school si queremos ser médicos o law school si queremos ser abogados, lo que queramos hacer. Nuestro problema es que al final lo que se ha hecho en el plan Bolonia, y es mi opinión, es un quiero y no puedo, un chichinabo o versión nacional, una chapuza. En realidad lo que hemos hecho es acortar los grados, las licenciaturas ahora son grados, pero sigue siendo el grado en psicología o el grado en derecho, pero hay que hacer un máster después. Ya, pero seguimos obligándoles a decidir a los 17 años o 18 a qué se quieren dedicar el resto de su vida. A lo que voy, si rebobinamos, perdón. Si va a la universidad, sí, pero me da igual. Es decir, en realidad, en ese contexto, la idea fundamental es trabajar talentos. Es decir, no a qué se va a dedicar en su vida, porque no lo sé, pero desde luego sí, si hay algo que le gusta, reforcémoslo. ¿Qué ocurre con el TDAH muchas veces? Que lo que le gusta hoy, mañana le aburre. Es decir, empieza hoy que de repente le apasiona,
no lo sé, montar a caballo y dentro de un año ya no quiere, ya nos ha dejado con el caballo, la silla, el casco, todo ahí plantado, ya no quiere volver a montar a caballo. En realidad, ¿qué pasa con el TDAH? Lo que ocurre muchas veces es que la novedad les atrae. Algo nuevo, y el ir adquiriendo habilidades nuevas en una competencia que ellos no controlaban, ese crecimiento inicial les llama mucho la atención y les encanta. El problema que nos encontramos después es que conforme va requiriendo más esfuerzo para perfeccionarse, entonces claudican. Entonces, a partir de ahí, lo que vamos a tener que ir planteando con ellos es que ese esfuerzo de autodirección se preserve en el tiempo. Que planifiquemos con ellos qué quieren hacer, pero no tanto desde el punto de vista profesional como desde el punto de vista de las habilidades. Es decir, ¿qué cosas te gustan? Pues potenciémoslas. Otra cosa es que queramos que estudien idiomas, pues entonces habrá que potenciar los idiomas desde pequeñitos. Tenemos tiempo para una única última pregunta. Vale. Buenos días. Yo quería hacer 2 preguntas que son cortitas, creo. Una, has hablado de las ventanas de oportunidades, que me parece interesante, pero que me gustaría detallaras un poquito más dónde se encuentran, si hablamos del tratamiento, si hablamos de un abordaje conductual, si hablamos de la familia, si son esas las ventanas de oportunidades. Y 2, realmente estamos en una enfermedad crónica, ¿no? Estamos realmente en una enfermedad crónica, podríamos decirlo así, ¿no? Son las 2 preguntas. Bien, las ventanas de oportunidad, lo que planteaba era, las ventanas de oportunidad son globales, me explico. ¿Qué quiere decir esto? Que en cada momento del desarrollo hay algo que se está trabajando, que el cerebro está organizándose y desde el punto de vista del desarrollo de la personalidad o del desarrollo de las habilidades sociales o el desarrollo emocional tiene papel importante. Y entonces ahí habrá que intentar trabajarlo. Y no es una pregunta fácil de contestar. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista atencional les decía, la atención empieza a los 12, hay una primera ventana entre los 4 y los 6, una segunda a los 10 y la tercera ventana es digamos, en la eclosión de la adolescencia entre los 15 y 16. Es decir, en esos momentos hay que intentar intensificar todo lo que hagamos desde el punto de vista atencional. Pero desde el punto de vista del desarrollo personal, las habilidades sociales al final de la infancia, entre los 10 y los 12, son fundamentales. Desde el punto de vista del constructo de la personalidad, pues evidentemente es la adolescencia. Es decir, aquellas estrategias o recursos que yo voy a tener y que van a conformar la forma de ser de adulto, las voy a, entre comillas, estructurar durante mi adolescencia, indiscutiblemente con todo lo anterior. Desde el punto de vista del trabajo con los padres, es diferente. El trabajo con padres que hay que hacer, que yo creo que es obligado, o sea, yo creo que es básico si el niño es pequeño, y en los adolescentes las estrategias van a ser diferentes. Es decir, que cuando me refiero a ventanas de oportunidad, tanto desde el punto de vista del cerebro como desde el punto de vista del desarrollo de las funciones concretas. No sé si le he contestado. Y la cronicidad, bueno, es un factor de riesgo evolutivo. Si hacemos las cosas bien y desde el principio, podremos compensar el riesgo. Pero sí que es cierto es que, bueno, yo otra de las bromas que digo muchas veces es que yo cuando era pequeño me decían que para toda la vida era el matrimonio. Y la realidad me dice que cada día veo más padres separados en la consulta, lo cual quiere decir que tampoco es para toda la vida. Lo que sí tengo claro es que el TDAH es un tren de largo recorrido. Es decir, esto no es un modelo que en 15 días vamos a estar estupendos, en 15 días vamos a estar un poquito mejor, pero realmente es un tren que tendremos que ir fijándonos objetivos a medio y a largo plazo. Muy bien, no tenemos tiempo para más. Muchas gracias.